La Voz del Derecho presenta Protagonistas de la Paz. Un espacio de análisis, reflexión, crítica y contenido sobre la realidad colectiva. Realizan, producen y conducen Valentina Erazo, Andrea Ospina y Santiago Forero. Protagonistas de la Paz. Le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia, no sin antes darles las gracias por estar al aire con nosotros. Tuvimos una pequeña falla técnica, pero ya estamos de nuevo con ustedes. Este es un nuevo programa de los Protagonistas de la Paz, un programa comprometido con la visibilización de opiniones y vivencias en torno a la construcción de paz y la justicia transicional. Una apuesta de sensibilización a la opinión pública, a la academia, a los movimientos sociales, al Estado, sobre la importancia de incluir en los debates jurídicos, sociales, políticos, artísticos y culturales las diferentes voces y visiones como parte de un ejercicio democrático e incluyente. Como acostumbramos todos los martes a las 6 p.m, con repetición los miércoles a las 12 a.m. y a las 7 a.m. Hoy tenemos un anuncio muy especial para decirle a toda nuestra audiencia. Tenemos nuevas personas que van a estar acompañando la dirección y producción de este programa. Hoy está con nosotros Alejandra Barrera. Para algunos no desconocida, estaba en otros programas con nosotros, acompañándonos y hablándonos de la construcción de paz y los retos que se presentan en este país. Y ahora pues hace parte de nuestro equipo. Bueno, Santi, muchas gracias por esa presentación y un saludo a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Muy contenta y muy feliz de participar en este bonito programa y en este gran proyecto. Aprovecho entonces para presentarles el tema del que vamos a conversar el día de hoy. Tiene que ver con el papel del arte en la transformación social. Y para ello tenemos el gusto de presentarles a nuestro invitado. Él es César López, músico, compositor bogotano, nombrado por las Naciones Unidas como mensajero de la no violencia y por Amnistía Internacional como emisario de conciencia. Por lo demás, un gran activista y constructor de paz en nuestro país. César, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un gusto tenerte acá nuevamente y bienvenido. Bueno, muchas gracias y qué bueno estar aquí compartiendo, como bien lo decían, argumentos, ideas, preguntas que surgen en torno al tema tan importante de cómo desde el arte también se construye la paz. Así es. Para empezar entonces, quisiéramos que nos contaras cuándo y cómo inicia tu carrera como músico y como compositor. Pues muy niño, empecé a cacharrear los instrumentos musicales. Tal vez ahí lo más interesante es agradecerle siempre a la familia que no tuvo ningún temor en impulsar ese camino en el arte que a veces es tan incierto y pues por supuesto tan misterioso para los adultos. Y cuando un niño empieza a mostrar esa faceta, yo creo que ellos supieron decir, adelante, hágale, vaya por ahí, hágalo bien. Y luego ya empiezo a entender un poco más ese rol y de ahí se desprende la aplicación ya más concreta del arte en temas que tienen que ver con la transformación social o con el arte. Precisamente, César, esa es una de las preguntas que tenemos y que seguramente nuestra audiencia también, como un artista, como una persona que se ha dedicado, digamos, a las artes, llega a temas de construcción de paz. ¿Cómo inicia ese activismo en tu vida? Bueno, Yo he estado, digamos, lo pienso mucho porque es que lo he estado buscando para narrarlo mejor, pero tiene que ver con una sensibilidad, por supuesto, en casa, pero también con un suceso muy concreto familiar. Estamos hablando del año 80, una hermana detenida, torturada, y que desata como una especie de angustia y pregunta por los temas del país al interior de la casa. Y eso nos marca a todos allí. Luego, cuando yo empiezo a hacerme músico, me hago sin duda la pregunta de, bueno, ¿y esto para qué más sirve?
Uno puede hacer música para tocar en los bares, puede ser para hacer discos, puede ser para sonar en la radio, pero realmente la función esencial del arte o de la música es narrar la civilización, es acompañar las emociones de la gente, es reconstruir, es sanar. Es tan amplio que finalmente yo tenía por descubrir un universo muy amplio. Entonces, a medida que me fui metiendo en eso que yo creía era una ruta destapada, un pequeño camino distinto al de la música comercial, pues fui descubriendo que me estaba entrando realmente en la pregunta más bonita, y es la inmensidad de las posibilidades que el arte tiene en el campo de la transformación social o del acompañar el desarrollo de una civilización con todas sus problemáticas. Vi por ahí, decías en algún medio escrito alguna vez que uno de los proyectos más gratificantes en tu vida fue aquel que lo denominaron Invisibles Invencibles. ¿En qué consistió este proyecto? Ese proyecto nació por aquí muy cerquitica de este lugar donde estamos hoy. Yo estudié en la Universidad Pedagógica. ¿Música? Sí, música. Y pues muchos de los compañeros en la universidad estuvieron siempre cantando en los buses para ayudarse a pagar sus matrículas y su alimentación. Yo subí varias veces con ellos a cantar y a acompañar ese ejercicio. Y en el 2002 me preguntan a mí qué propongo para celebrar el cumpleaños de Bogotá. Y se me ocurrió proponer que le diéramos la voz a esos que se la recorren todos los días, a esos que la conocen, que saben cuando hay paro, cuando hay marcha, cuando hay aguacero, y que se suben y entran en contacto diariamente con miles y miles de personas en los buses. Entonces empezamos a acompañar, a crear un proceso bonito que se llamó Los Invisibles Invencibles, en un homenaje a gente que es invisible para muchos sectores de la sociedad, pero que nada los derrota en ese sueño de que algún día las cosas van a cambiar y van a ser unos artistas muy importantes, sin saber que ya lo son, ¿no? Ya esos artistas que están hoy, mientras estamos en esta entrevista allí cantando, son importantes porque son termómetros de la ciudad, y eso lo descubrimos allí. Dimos un gran concierto para Bogotá y de ahí se desprendió una segunda etapa de encontrar el arte en las calles y tratar de darles un lugar y una voz en distintos lugares de la sociedad, que hoy en día considero urgente porque, hombre, a mí me conmueve mucho la indiferencia de la gente, y yo creo que el artista en calle hace mucho para tratar de sacudir la sensibilidad. Cuando vas y encuentras un cuentero, un dibujante, una momia, cualquiera de estas prácticas en calle, nos van haciendo sociedades más sensibles. César, los símbolos son algo muy importante en este ejercicio de construcción de paz. Y muchos de nuestros oyentes te conocen también porque has sido un artista que ha estado comprometido con este tema y que creó un instrumento muy interesante y muy, valga la redundancia, simbólico, que se ha convertido pues en un hito. Es lo que se conoce como la escopetarra. ¿Cómo se te ocurrió esta idea y cómo se construyó en un símbolo? Nosotros estábamos en el año 2001, veníamos de una curva, pues conocemos todos, una curva de violencia muy fuerte desde el 95, 96. Hasta el 2002 teníamos no sé cuántos miles de masacres en el país. Tenemos El Salado, tenemos El Aro, tenemos Bojayá incluso. Y yo siento que desde el sentido común, con un grupo de amigos, decidimos crear el Batallón Artístico de Reacción Inmediata. ¿Qué pretendía hacer ese batallón? Salir de inmediato a responderle a hechos de violencia en las ciudades. Que juntos, apenas oyéramos en la radio, vea, pasó esto, hay una bomba, un atentado, saliéramos al punto a cantar y acompañar no solo la recolección de los vidrios o las ambulancias o todo lo que hay ahí, sino la emoción. Hay gente ahí que tiene rabia, que tiene miedo, que está indignada, que ha perdido la esperanza, y qué bonito era llegar a los sitios a cantar. Y es precisamente ahí donde empezamos a encontrar que este batallón artístico de Reacción Inmediata tenía mucho por decir y mucho por hacer.
En la salida que hicimos en febrero del 2003, cuando estalla el carro bomba del Club El Nogal, llegamos a tratar de acercarnos y no fue posible porque había pues obviamente un cordón muy estricto. Pero yo, sin embargo, con la intención de llegar más cerca, pues me traté de colar por un pedacito y un soldado me quiebra la guitarra con un fusil. Cuando nos quedamos parados frente a frente mirándonos en esa escena de segundos, me llamó la atención cómo cada uno tenía cargado su objeto, su herramienta, de la misma manera, pero dos cosas que simbolizaban dos cosas opuestamente distintas. Y es ahí donde nace por primera vez la imagen de coger un fusil, ponerle unas cuerdas. Eso me tomó varios años después de desarrollarlo. Y, hombre, llegan las Naciones Unidas, vamos a Nueva York, empiezan a pasar cosas. Después es el Golfo Pérsico. Bueno, empezamos a recorrer el planeta con esa guitarra y se riega esta idea de este instrumento. Con un hallazgo muy interesante que no puedo dejar pasar, y es que hay muchísimos instrumentos como este, o sea, no hay una gran genialidad. Muchos países, muchos artistas, muchas comunidades, como una especie de ejercicio del sentido común, cuando terminan sus guerras o cuando están tramitándolas, crean objetos simbólicos para explicarse entre sí lo que hay que hacer, y encontramos más de 1000 objetos de armas, de balas, de cañones transformados en objetos útiles o en objetos de arte. Así que así nace la escopetarra, que hoy en día pues ya está en 22 países, muchos museos en el mundo, y que es con la que yo voy por ahí cantando y tocando. Tremendo y tremendo símbolo de construcción de paz, precisamente. César, en esta travesía con la escopetarra, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, tenemos entendido que tuviste la oportunidad de tocar en escenarios como Alemania, en lo que queda del muro de Berlín, e incluso tenemos información de que también tuviste un encuentro con la nieta de Mahatma Gandhi. Cuéntanos acerca de esta experiencia, de estas dos experiencias últimas. Pues dos momentos muy claves de esa carrera. Uno, cuando se cumplen los 20 años de la caída del muro de Berlín, entregamos una de estas guitarras al alcalde de Berlín, que en ese momento era el señor Günther Pinning. Y tenía un poco el mismo mensaje, ¿no? El muro ahora como una metáfora, como un símbolo, y la escopetarra. Quedó instalada en la Casa de las Culturas, allí mismo en Berlín. Y luego tuvimos la posibilidad de ir al Museo Gandhi y de que Tara Gandhi, que es la nieta de Gandhi, pues nos acogiera en su espacio, nos permitiera conocer algunos de esos objetos casi sagrados o sagrados, pues, de toda esta cultura de la no violencia, y recibiera una de estas guitarras. ¿Qué es lo que pasa allí? Más allá de ser un souvenir, ¿cierto? Como una especie de regalo que llega desde Colombia, yo creo que lo que tiene de interesante es que lo que muestra es que hay al otro lado un país de 50 millones de habitantes que también está masticando sus ideas sobre la violencia, la guerra, la paz, la convivencia. Entonces se empieza a generar una empatía entre países o ciudadanos que no tenían en común nada, y se siente inmediatamente cómo nos conectamos a través de ser seres humanos que buscan siempre una respuesta para la pregunta que nos hace la violencia. Bueno, César, vamos a un pequeño corte con esta interesante historia sobre cómo has también recorrido el mundo con este símbolo, y por supuesto cómo desde el papel del arte podemos hacer transformación social y construcción de paz. No sin antes recordarles a nuestra audiencia que estamos en Facebook Live. Ahí nos pueden hacer comentarios, preguntas a nuestro invitado, a nosotros, y con mucho gusto ahí las transmitiremos. Ya regresamos. Toda persona debe propender por su cuidado, el de la salud de su familia y de la comunidad, por un ambiente sano y el uso adecuado de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Una campaña de La Voz del Derecho. Cada minuto en La Voz del Derecho
se aprovecha en beneficio del conocimiento, la cultura, la información especializada, la crítica razonada, respetuosa y seria. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. Atención. Los audios de La Voz del Derecho están ahora en el podcast de iTunes. Ingresa desde tu smartphone Apple y suscríbete al podcast de La Voz del Derecho. Escucha con fidelidad y buen sonido los programas y debates que transmitimos. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. Regresamos a Protagonistas de la Paz, hoy con un invitado muy especial, César López, hablando del papel del arte en la transformación social. César, nos contabas un poquito cómo ha sido todo este trayecto también y símbolo de la escopetarra alrededor del mundo, cómo también se han visto otros instrumentos creados a partir de elementos bélicos, como también un símbolo y un rechazo a la violencia y a la guerra. Fuiste mensajero de la no violencia por Amnistía Internacional también como emisario de conciencia. ¿Qué significan para ti estos nombramientos y qué responsabilidad crees que tiene para una figura pública, un artista también, tener esta categoría? Ese es un tema que a mí me encanta porque a eso le hemos masticado algunas tardes. Yo creo que nosotros todavía estamos en Colombia en el núcleo o en el círculo de los artistas muy crudos en esto. Yo digo que somos poquitos y que los que están en los territorios, ¿no? Encuentra uno en Las Pavas, encuentra uno en Sucre, en Bolívar, en Putumayo, grupos de gente que toca, que canta, que cuenta qué pasó, cómo pasó. Pero cuando tú llegas como a las ciudades a buscar en los artistas que están metidos en los estudios o que están tocando en los escenarios, no les encuentras un discurso comprometido, pasa por algunas canciones, algunas frases, no encuentras en sus redes sociales un compromiso claro, ¿no? Y ese es un ejercicio que lo planteamos siempre cuando vamos a trabajar en universidades y es analicemos las redes sociales de todos los artistas que cada uno sigue y busque qué fue lo único o lo último que ha escrito sobre el cese al fuego con el ELN, sobre la implementación de los acuerdos, y no encuentra nada. No, o si encuentra una cierta tibieza en el mensaje que no tiene que ver con que el artista no sea sensible, no esté comprometido, sino que el papel histórico del arte que hemos estado por allá metidos en el entretenimiento. Yo siento que hasta ahora estamos dando ese salto definitivo a tratar de participar activamente. Entonces, a mí me parece que los artistas tenemos mucho por hacer. Una de las tareas desde el arte va a ser refundar la política, por ejemplo. Es crear sensibilidades distintas en quienes construyen las leyes para que esas personas conmovidas se muevan a construir escenarios de equidad, de dignidad. Los artistas tenemos que empezar a pujar por una memoria, por supuesto, mucho más completa y una memoria también desde lo positivo. Los artistas tenemos que empezar a escuchar o a abrirle espacios a los que están en los territorios, a crear un canal directo con los territorios. No puede ser que ese chico que está cantando en Libertad, Sucre hoy, que tiene todo por decir de su territorio, que vivió todo lo que le pasó a ese pueblo, con ese paramilitar, el Diomedes, que lo tiene todo en sus letras, sigue estando allá guardado en él porque ni siquiera tiene una herramienta de grabación. ¿Cómo vamos a hacer para construir canales que les permitan llegar a nosotros, a las orejas de muchos? Los artistas tenemos también, por supuesto, una misión terrible, que es hacer visible el horror de la guerra, pero filtrado por un ejercicio de la estética.
No es el ejercicio del periodista que toma la foto, digamos, del hecho, sino que lo filtra, lo junta, lo amasa con la emoción y lo cuenta para sanarlo, pero también para que quede guardado en la memoria de esta sociedad. Entonces tenemos infinidad de tareas y por eso siempre, y lo hago desde este micrófono nuevamente, sigo llamando a los artistas, a la comunidad del teatro, de la danza, a que no desfallezcan en contar qué ha pasado, cómo ha pasado, en que salgan de esas salas de ensayo, en que se vayan de los estudios de grabación y se vayan a los territorios a tratar de construir esos espacios. Tremendo. Parte de lo que cuentas también es cómo encontramos relatos en diferentes zonas del país, en territorios alejados, apartados, tal vez bien abandonados por el Estado, en donde cuentan a través de sus canciones, de sus composiciones, qué fue lo que les pasó. Y parte de esto creemos que es también un ejercicio a la construcción de una memoria colectiva y una memoria que tal vez transforme estos imaginarios violentos que fueron atravesados por el conflicto armado en estas comunidades para poder pararse, empoderarse y seguir adelante transformando este dolor. Y un poco el arte, pues como lo contabas, es un medio precisamente para poder gestionar e impulsar todos estos cambios sociales. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿cómo crees que también este tipo de procesos aportan precisamente a la reconciliación en un contexto y en un país en el que estamos, en donde estamos dando pasos certeros, pero tal vez un poco difíciles, esas pisadas difíciles hacia la construcción de paz en un país donde hay posiciones tan diversas frente a cómo hacerlo? Pues en lo concreto, mira, viene la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad se va a lanzar, entiendo, en finales de noviembre. Ya, desde ya hay una pregunta para los artistas. ¿Cómo vamos a acompañar la construcción de esa verdad o de esas verdades o de esa verdad común desde el arte? Yo creo que ya deberíamos estar teniendo un plan, un norte en eso. La comisión va a durar 3 años. Sospecho que vamos a llegar tarde, ¿no? Que cuando estemos en el 3er año va a haber ya artistas que, verdad que hay una comisión de la verdad. Mientras que tenemos hoy la posibilidad de aportar a eso. Hay una frase muy bonita, dice, la verdad es como un espejo roto del que todos tenemos un pedacito. Entonces, ¿cómo va a ser eso desde el arte? Yo siento que los artistas tienen una misión muy importante. Aquí no se ha hablado del daño psicológico importante que dejó la guerra o que está dejando la guerra. Yo creo que ahí en el trabajo con las emociones, yo pienso que hay una mutación cultural de 50 años en cada uno de nosotros que no lo podemos casi que ya ni palpar. Cuando decimos aquí estoy al frente del cañón, matar 2 pájaros de un solo tiro, yo por allá no voy ni a bala. Ese tipo de lenguaje, una buena ropa camuflada, una chaqueta camuflada que nos gusta o que nos parece interesante, es la guerra metida en nuestro cotidiano que se metió con esa sutileza que fue llegando a nosotros. Y sacar eso, erradicar eso y transformarlo en otra cosa también es una misión del artista. Así que, pues imagínate cuántas cosas no, pero para eso necesitamos un gremio del arte activo, presente, comprometido, reconstruyendo, pensando, proponiendo. Pero ahí vamos, yo creo que estamos dando pasos. Ojalá también estas reflexiones vayan en esa misma dirección. César, y hay un tema muy, muy interesante que tocabas ahorita y es cómo el artista ayuda a construir canales, ¿sí? Desde la estética, desde diferentes, digamos, herramientas artísticas que tiene, puede cambiar imaginarios. ¿Cómo en un contexto de violencia que ha dejado tantas víctimas en este país, que ha generado tanto dolor, ¿sí? podemos convertir este dolor en arte? ¿Cómo lograr hacer este ejercicio? Pues ahí hay muchas cosas. Me hiciste acordar de una anécdota que siempre se la escuché al profe Antanas. Es que él cuenta la historia de un artista que lo meten preso y que cuando está preso él siente que el daño que él causó es muchísimo mayor a la pena que le impusieron. Entonces manda a pedir una tiza y con esa tiza pinta una celda más pequeña dentro de su propia celda y decide nunca cruzar esos límites de su propia celda pintada. Y eso es un poco la capacidad del arte. Somos capaces de inventar un universo dentro de otro.
somos capaces de colorear, si se quiere, de otras maneras lo que nos está tocando vivir. Y para mí es muy importante decirlo, los artistas estamos en un momento histórico excepcional en términos de la creación, donde hay demasiada materia prima para crear y demasiada necesidad de esa materia prima. Es una lástima que haya tanta gente, tantos oídos y tantos corazones siguiendo esa corriente de la música sencilla. Dice Rubén Blades que la música que le hace no es para mover los pies, sino la cabeza. Y a mí me gusta la idea de que nosotros sigamos proponiendo contenidos para mover conciencias. Cuando hablamos a mí me conmueve mucho entrar a un museo, y uno entra a un museo y ve esculturas, pinturas, tallas en madera, y lo que está viendo es unos artistas que se tomaron años de su vida para narrar lo que a esa civilización le estaba pasando. Y es gracias a ellos que hoy, 500, 1000 años después, podemos ver qué estaba pasando allá. Luego, en 500 o 1000 años, cuando nos volteen a mirar a nosotros, Colombia del 2018, ¿qué es lo que van a encontrar? ¿Qué documentos van a encontrar? Ahí la canción es muy importante. Yo creo mucho en la canción como el recipiente que no solo acoge datos o buenas rimas, sino que acoge emociones, que guarda cosas. Me acuerdo mucho de la anécdota de Carlos Pizarro, escondido en una finca a finales de los 80s o los 90s, y está oyendo una canción en una grabadora. Y entonces la gente le dice, hey, cambia la canción, y él la repite y la pone otra vez y la vuelve a poner, retrocede el cassette, lo vuelve a poner, que cambie la canción, no, que no, y sigue escribiendo a máquina. Al otro día se levanta y dice, prepárense que vamos a firmar la paz con el gobierno nacional. Y siempre nos hemos hecho, yo me he hecho la pregunta, ¿qué canción sería? Y también, ¿qué papel jugó esa canción que a él seguramente le gustaba de acompañarle una emoción para tomar una decisión que involucró a mucha gente? Hay un tema ahí, César, que me recuerdas mucho que uno veía en algunas clases de la universidad y que nos recuerda un poco que el pensamiento no solo pasa por el cerebro, sino el pensamiento pasa por el corazón, ¿no? Por la emocionalidad. Yo diría que pasa primero por ahí. Yo pienso que cuando una víctima y un victimario se encuentran, se dan la mano, se abrazan, no tiene tanto que ver con el artículo sino eso pasa por las tripas mucho y tendrá que ver mucho con el trabajo que los artistas podamos hacer. Claro. Y en esos proyectos que has venido emprendiendo un poco y parte, como en tus palabras, que mueve conciencias, lo decías ahora, está uno que me llama mucho la atención, que lo denominaste 24/0. ¿Este proyecto en qué consiste, César? ¿Cómo inicia y por qué el nombre? Sí, es básicamente también partiendo del intento de hacer un símbolo, y es ¿qué pasaría si Colombia por un solo día tuviera 0 muertes violentas? La cifra, según Medicina Legal, el informe Forensis del 2017, en Colombia hay 11.000 muertes violentas al año. Eso corresponde a 30 casos diarios más o menos. Gran cantidad de esos casos en este momento los pone la ciudad de Cali. Eso tiene muchas explicaciones, ¿cierto? La agresión tiene machismos, tiene distintas cosas que tienen que ver con el consumo, pero tienen que ver también, según el estudio, en muchos de los homicidios está presente la palabra venganza, retaliación o ajuste de cuentas. Y eso habla de una sociedad que siente que le deben algo, ¿no? Que le deben una oportunidad de estudio, que le deben un lugar de trabajo, que le deben un espacio para expresarse. Y yo creo mucho que el 24/0 es una jornada que dura 24 horas de arte y cultura, que lo único que pretende es juntar organizaciones y plantear la hipótesis de que si estuviéramos correctamente acompañados de la emoción por el arte, tal vez a esas 11 de la noche, o como dicen los de Medicina Legal, no tendrían que salir a recoger los cuerpos que a las 6 de la tarde salieron de la universidad. Así funciona un poco esta dinámica de este proyecto, y lo seguimos haciendo año tras año.
para tratar de que algún día lleguemos a ese cero. El cero es como una meta a la que soñamos llegar. César, ahorita nos contabas un poquito, pues que también viviste esa Colombia de los 90, que estuvo atravesada por una gran oleada de violencia. Ni hablar de los 80 y pues de otras décadas anteriores. Pero creemos que esta generación que está creciendo crece con una Colombia también un poco diferente, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿qué significa para ti la firma del acuerdo de paz con las FARC desde este punto de vista del arte? ¿Cómo lo ves ahora también? Para mí debería ser un referente nacional en términos de poder entender que si semejante situación fue posible encontrarle una salida basada en el diálogo y en la construcción precisamente de acuerdos, cualquier situación cotidiana que invite a la violencia debería tener otra salida, o la tiene definitivamente. También yo creo mucho que el acuerdo de paz sigue teniendo un faltante muy grande, que somos todos nosotros. Yo pienso que la gente se quedó en su casa esperando que le resolvieran el problema ya entre unos y otros. Y eso nos involucra a todos como sociedad, y cada uno entenderá en su momento, y ojalá lo más pronto posible, cuál es su papel en la construcción de esa paz. Hay una frase de un teórico que me llama mucho la atención, cuando dice: ¿qué vamos a hacer para resolver este planeta? Y la respuesta, la ecuación es llevar a la mayor cantidad de gente posible, lo más pronto posible, al nivel más alto de conciencia posible. En eso estamos. Yo pienso que todos desde nuestras distintas esquinas tratamos de apostarle a esa fórmula, pues. Bueno, César, también sabemos que tienes un tatuaje en el brazo. Ese tatuaje tiene una frase que dice: hasta la vida y siempre. Quisiéramos saber un poco y contarle como a nuestros oyentes de dónde nace esa frase y por qué decides tatuártela. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa para tomar esa decisión? Sí, parecería... Pues para mí fue una decisión muy, muy trascendental. Esta frase la crearon en Mogotes, en Santander, ¿no? El ELN llega en el 97 a tomarse el pueblo, y en esa toma sale la gente sin armas, rodea la plaza principal, se coge las manos. Entiendo que el sacerdote por el megáfono de la iglesia convoca a la gente a que salga a defender su pueblo, simplemente con una presencia allí. Y eso termina siendo un pequeño primer gran ejercicio de resistencia civil en Colombia, visible. Ya lo había hecho la Guardia Indígena del Cauca, por supuesto, pero se copió después Micoahumao en el sur de Bolívar unas semanas después. Y allí nace la frase cuando a la gente le preguntan qué está dispuesto a dar por su comunidad. Dice: hasta la vida y siempre. Y cuando uno va a Mogotes, es posible que encuentre a dos compadres que se saludan así: hasta la vida y siempre, compañero, y tal. Y cuando yo entendí un poco que el trabajo que estábamos haciendo iba en esa misma lógica desde el arte y por supuesto inspirado en esos procesos, pues me la tatué y la dejé ahí, que me ayuda a recordarme siempre por qué hacemos lo que hacemos y en qué estamos. César, nuestros oyentes ya se reportan acá en Facebook Live. Juan Carlos López Aranguren nos pregunta, bueno, primero te manda un saludo y te pregunta por el proyecto RE. ¿Cuál es tu conclusión de esta experiencia? Cuéntanos un poquito en qué consiste también, como para contextualizarnos. Pues RE es un ejercicio que nace en Las Pavas, y aquí Alejandra nos puede dar más contexto, pero entendiendo que hay comunidades en todo el país que tienen mucho que decir desde la canción, que tienen cantado todo lo que les pasó con nombres, apellidos, fechas, lugares,
que incluso son datos que no aparecen ni en sus declaraciones, ni en las cosas más concretas de la vida cotidiana, pero que sí emergen a través de la emoción de la canción. Pero no tienen las herramientas para cantar. Entonces nos trazamos primero aquella vez el deseo de dotar de instrumentos a la comunidad de Las Pavas, darles un acordeón, un bajo, algunas cosas básicas, y de ahí nace la idea: ¿por qué no creamos un Banco Nacional de Instrumentos Musicales? Recojamos los instrumentos que todo el mundo tiene, que seguramente mucha gente que nos escuche dice: sí, yo tengo una guitarra por ahí guardada bajo la cama, o yo le compré a mi hijo una organeta que nunca tal, o una marimba de chonta que porque tenía una notica mal no la estoy usando. Entonces, donarla y ponerla en manos de chicos y chicas que en este momento están esperando esa oportunidad. Y a ese proyecto lo llamamos RE. Recogemos instrumentos y los ponemos a disposición de comunidades que las necesitan para reconstruir un relato, para recomenzar una manera de cantar y contar qué pasó. ¿Y todavía está en El banco sigue funcionando. Ayer se entregaron unos instrumentos en una institución educativa en Arauquita, una arpa, varios cuatros, capachos, y seguimos por ahí por el país entregando instrumentos en la medida que van llegando también. La gente nos escribe mucho: mire, tengo una guitarra, tengo un violín, tengo una trompeta, y con un poquito de paciencia y de sabiduría vamos diciendo: bueno, esta trompeta va para allí, esta va para allá, y los vamos poniendo en manos donde sabemos van a ser bien utilizadas. Y ese proyecto, pues es uno de los proyectos que yo más amo. Yo me sueño el país inundado de instrumentos musicales, porque además cada instrumento es una compuerta a un proyecto de vida. Claro. Cada chico que se engancha con una guitarra y se va por ahí, independientemente de que termine siendo o no guitarrista, construye una sensibilidad distinta y le es muy útil a su comunidad esa presencia del arte. César, y a propósito de este proyecto, para aquellos que nos están oyendo y están interesados en donar ese instrumento, que lo tienen por allá guardado, ¿qué tienen que hacer para poder donarlo? Es súper fácil, es escribirme un correo a mi correo personal. De una vez. cesarlopezmusica@gmail.com. César López Música, pongámoslo acá en redes, en Facebook lo vamos a poner para que lo tengan. Se reciben sugerencias, críticas, aportes, todo lo que la gente quiera compartir. Ahí estamos. Yo pienso que esa es una de las apuestas también de convertir el arte ya no en esa cosa exclusiva que está por ahí guardada, ¿no? Estos personajes que están casi que blindados socialmente, sino de que el arte tiene que estar entre nosotros y con nosotros todo el tiempo. Así es. Y en ese sentido también has liderado un proyecto muy bonito que tuve la oportunidad de asistir, que se llama Memoria Sonora por la Paz. Me pareció maravilloso porque involucra comunidades del Cauca que han sufrido los efectos de la violencia, pero que gracias como a estas iniciativas pueden también desde la música sacar estos talentos, tal vez escondidos o por lo menos que no los conocemos en otras partes de Colombia, y poder llevar un mensaje tremendo en torno a esas vivencias y a cómo la música puede llevar este mensaje de construir un país distinto, un país más incluyente y más justo, sobre todo para estas comunidades tan excluidas en medio de todo. Entonces, quisiera también que nos contaras un poco de dónde nace esta iniciativa, porque el nombre es divino, a mí me encanta, Memoria Sonora por la Paz. Y además hay un video en YouTube que lo van a encontrar con el nombre de Yo No Me Voy, que es el nombre de la canción emblemática del proyecto. Hace parte un poco de esa misma filosofía. Lo que hicimos fue empacar un estudio de grabación en un carro y dirigirnos al norte del Cauca, a recorrer las veredas, a instalar el estudio en Suárez, en Buenos Aires, en Honduras, todos estos corregimientos y municipios, para escuchar qué hay construido que nos aporte en términos de memoria histórica y, por supuesto, reflexiones antes, durante y después de la violencia. Y de ahí se publica un documento que para mí es muy valioso, porque es el
el sentir más honesto y sencillo de las comunidades. Bien, eso tal vez es bonito hacer esta diferencia de cuando llega una entidad ¿cierto?, gubernamental a reconstruir unos datos, a pedir unas cifras, o a cuando eso nace a través del arte, cuando nace en la canción. Entonces, poner unos micrófonos, recorrer los caminos, instalarlo en una mina, en una parcela, que la gente se acerque con sus instrumentos como los tiene y cante lo que tiene para cantar. Yo creo que esa es una buena manera de sumarle a la construcción de una emoción distinta de país. Ahora nuestro reto queremos construir una memoria sonora de todo el Pacífico colombiano. Ese es nuestro siguiente paso. Un estudio de grabación que arranque por Tumaco y que suba hasta, más allá de Quibdó y que podamos volver con toneladas de canciones que le puedan servir a la gente para hacer ese puente con el que seguimos soñando. Y de instrumentos, que además es el aporte también de la sociedad. Ahí en la audiencia ya les dejamos, en Facebook nosotros. Live les dejamos a toda nuestra audiencia el correo electrónico. Igual lo repetimos, César, por favor. cesarlopezmusica@gmail.com. Para que todos los que tengamos instrumentos por ahí de pronto arrumaditos les demos un mejor destino. Yo me apunto de una vez. Yo tengo por ahí un sintetizador de una vez. Maravilloso. Un viejito, un Roland de 10. Maravilloso. Pero creo que funciona. Bueno, vamos a nuestro segundo corte en Protagonistas de la Paz y los invitamos a que no se desconecten de este programa. Ya regresamos. La Voz del Derecho, radio especializada, llega a todas partes por distintos conductos en la era de la tecnología. Escuche nuestras emisiones en internet www.lavozdelderecho.com, delicast.com, La Voz del Derecho, Wonder Radio, La Voz del Derecho, TuneIn, La Voz del Derecho, iVox, La Voz del Derecho. La tecnología puesta al servicio de la cultura, la comunicación y la legalidad. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. Esta es La Voz del Derecho, la única radio especializada en temas jurídicos. Informamos, debatimos y dialogamos sobre los hechos relevantes en las distintas disciplinas jurídicas. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. Regresamos con el programa del día de hoy, hablando precisamente con nuestro invitado especial, César López, sobre el papel del arte en la transformación social. Y César, nos contaba sobre unos proyectos maravillosos que hiciste y estás haciendo en torno a toda esta construcción de paz. Pero me queda una pregunta y es, ¿cómo haces para equilibrar un poco toda esta actividad de trabajo con comunidades rurales, de impulso de proyectos musicales y artísticos de este tipo con tus propios proyectos musicales y de composición? Digamos un poco ya más personales y concretos. Pues es que es muy interesante esa pregunta, porque antes fue para mí una disyuntiva muy, muy potente. O hacía el disco de piano o me iba para Buenos Aires, Cauca. Pero resulta que todo eso está tejido. Por más que yo esté sentado en un piano, en un auditorio como, no sé, en el Colón, en el Museo tal, estamos desde la misma plataforma tratando de hablar de la transformación social y de la importancia del arte. Yo pienso que esta semana oíamos a Ginás hablando de la educación, sí. Y yo tengo que también reivindicar un poco el papel de las artes ahí. Estoy seguro que el arte, como un ejercicio transversal a todos los ejercicios del ser humano en comunidad, podría entregarnos una sociedad distinta mucho más rápido si fuéramos más sensibles y tuviéramos más acceso a ejercicios del teatro que nos permite vernos allí representados como espejos que nos transforman, a la danza que conectan con el cuerpo, no solo con toda la cantidad de cositas que puede producir la cabeza, sino lo que pasa por la piel, y por supuesto la música conectando las emociones. Yo
creo que hasta el último día de nuestras vidas estaremos en esa bonita y profunda labor de servir desde la sensibilidad. Ahora que estoy aquí, miré el afiche de La Voz del Derecho, una cosa muy... Y es interesante que hayamos podido tener esta conversación porque debemos los artistas caber también en estos espacios y aportarle desde esa cosa que puede ser el entramado de las emociones, que puede ser lo que pasa por los sentidos, el gusto, la visión, el oído, que nutren mucho a cada ser humano que toma decisiones o que escribe o que plantea, incluso desde las leyes, una manera distinta de encontrarnos. César, pues este programa en verdad ha sido muy interesante, sobre todo por eso que dices también, ese entramado emocional, que aunque a veces los abogados parezcamos que no tenemos emociones, pues también somos seres humanos y también tenemos nuestro corazón y se mueven muchas cosas adentro. Para terminar, César, aunque no quisiéramos que poder seguir hablando contigo más tiempo, ¿qué mensaje final quisieras transmitirle a todos nuestros oyentes, sobre todo a aquellos jóvenes que tal vez aún no dimensionan todo ese potencial que tienen y que lo pueden hacer desde la música, las artes, la academia, desde diferentes lugares? Yo pienso que como nunca antes, ahora se hace urgente rebelarse contra uno mismo. Yo pienso que estamos cargados y venimos con un equipamiento muy inútil y muy nocivo en una sociedad que nos pide producir dinero, por ejemplo, que nos obliga y que regula nuestros sueños y nuestras metas en qué tanto somos capaces de producir dinero. En unos machismos que están generando guerras alrededor del planeta. Nosotros tenemos niños en Colombia educados que creen que por ser niños tienen un privilegio sobre una mujer, niños que creen que es su fuerza física la que los define como machos, como hombres, y esa fuerza física es la que los termina montando en la guerra. Y yo creo que por eso mismo uno tiene que dar un paso definitivo, decir, me rebelo contra mí mismo, contra las cosas incluso que he creído, y me reinvento para servirle a la sociedad en una ruta distinta. Bueno, César, y ya para terminar, ahora sí, quisiéramos... ahora sí. No queremos, pero... No queremos, es que no queremos, pero nos toca. Quisiéramos terminar con, pues bueno, eres músico y has hecho unas composiciones hermosas en torno a este tema de la paz, pero hay una canción que nos gusta mucho y que a propósito de toda esta entrega de armas, del proceso de desarme de las FARC el año pasado que sucedió en Mesetas, Meta, y que tuviste la oportunidad de participar, allí conocimos una canción a la cual la llamaste Fin. Quisiéramos, antes de poderla compartir con todos nuestros oyentes, saber ese proceso de construcción. Creo que hay una anécdota interesante que nos pudieras contar. Antes. Es muy interesante porque a mí me llamaron de ambos lados. Me llaman de las FARC, me dicen queremos que estés en la entrega de las armas. Y me llaman del gobierno, queremos que estés en la entrega de las armas. Una cosa curiosísima, ambos desde diferentes me tenían ahí como planillado para ese momento. Sí. Entonces dije, bueno, algo pasa o algo hemos hecho bien. Luego arrancamos un camino hacia Mesetas para llegar ese 26 o 27 de junio. Y en esas horas previas allí en Mariana Páez, que era en ese momento lo que hoy son los ETCRs o los espacios territoriales de capacitación, horas para compartir con los muchachos que estaban ahí, chicos y chicas que están entregando su arma, que están reflexionando. Entonces yo caminaba un poco por ahí, los veía sentados, masticando las ideas, mirando al cielo. Uno reza, el otro está sentado. Y empecé a preguntarles cosas. A mí me habían dicho, tienes espacio para cantar una canción. Y esa noche tomo la decisión de que no iba a cantar ninguna de las canciones que ya traía o que había pensado, sino que nos íbamos a arriesgar a hacer una canción especial para ese momento, que era un poco irresponsable porque seguramente no iba a sonar como una canción que uno ha compuesto con meses de ensayo y tal, pero que podía ser un poco más veraz de lo que estaba viviendo. Entonces recojo frases rápidamente, armé frases, la primera frase de la canción, por ejemplo,
¿cómo se siente usted? Yo me siento muy bien, quiero irme a encontrar con mi mamá. Yo le prometí a ella que yo iba a volver y le estoy cumpliendo, voy a volver. Y la segunda frase, le voy a tener que explicar a mi hija pequeña por qué es importante entregar estas armas. Y con eso yo me fui armando la canción. La noche la empezamos en el pequeño cambuche a construir y al otro día a las 10 de la mañana la cantamos. Es una canción muy sentida, muy hermosa, independientemente pues de que fue muy rápidamente construida. Pero es un documento histórico que yo creo, y perdón si me extiendo en una frase, y es que los artistas nos demoramos mucho en reaccionar. Eso es completamente cierto, y en eso siempre nos gana la violencia. Se mueve rápido, se mueve con creatividad, reacciona con la velocidad de una bala, de un puño, de una amenaza, mientras que el artista se pone a crear, se toma 8 años haciendo una película, y cuando vuelve a la comunidad que le incitó a la película, ya la comunidad es otra. Entonces, qué bonito poder reaccionar un poco más rápido. Eso es lo que está en esa canción. Perfecto. Pues invitamos a toda nuestra audiencia, a todos los artistas que quizás puedan estar escuchándonos y a los que corra la voz. Aquí en Protagonistas de la Paz queremos contar esa otra historia, esa historia desde otros lugares, no solamente desde el derecho o desde la política o desde la antropología o desde otras ciencias humanas, sino también, como lo dice su nombre, desde los diferentes protagonistas de la paz, que son a veces empíricos y no son, digamos, de alguna disciplina específica. Y no solo eso, sino que yo nunca me gradué de una universidad, digamos, he ido aprendiendo por el camino. Bueno, los dejamos entonces con esta canción, Fin, y los esperamos en un próximo programa. Por favor, estén muy pendientes que se vienen grandes cambios en Protagonistas de la Paz, nuevas personas en la producción y bueno, mucho más contenido para ustedes. Gracias, César, por acompañarnos. Gracias a ustedes. La Voz del Derecho presentó Protagonistas de la Paz. Un espacio de análisis, reflexión, crítica y contenido sobre la realidad colectiva. Estuvieron con ustedes Valentina Erazo, Andrea Ospina y Santiago Forero. Protagonistas de la Paz.